Tenemos acá el contenido de lo que se va a desarrollar en esta lección. Comenzamos con qué es el sistema de unidades logarítmicas. Vamos a ver qué cosa es el decibelio, cómo se clasifican las unidades logarítmicas, un poco de conversión para pasar de unidades logarítmicas a unidades decimales, algunas propiedades importantes y algunas equivalencias. Bueno, en principio tenemos que hacer hincapié que el uso de las unidades logarítmicas es muy importante en el desarrollo de la teoría de las telecomunicaciones porque numéricamente nos facilita el manejo numérico. El uso de logaritmos, básicamente su aplicación o su aporte es que nos hace las escalas mucho más simples, nos reduce escalas. Esto soluciona el tema de que en unidades logarítmicas o en las telecomunicaciones específicamente se utilizan cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas, ¿no? Estamos hablando de miles, millones o miles de millones, o también cantidades decimales que son muy pequeñas, ¿no? Entonces, si en las unidades decimales convencionales, la que utilizamos nosotros para hacer las 4 operaciones fundamentales, trabajamos con números muy grandes y números muy pequeños, vamos a tener problemas en tener el resultado, tener una aproximación del resultado, ¿no? Porque vamos a preguntarnos pues, en cuántos decimales voy a tomar 3, voy a tomar 4 decimales, 5 decimales, entonces va a haber diferentes resultados. Para evitar este problema de manejar números muy grandes y muy pequeños, utilizamos la escala logarítmica en base 10, que justamente nos permite reducción de escalas. Podemos verificar ahí, después del texto, tenemos ahí un ejemplo, donde le aplicamos 10 veces el logaritmo decimal al número 100.000 y obtenemos el número 5. Evidentemente es mucho más manejable el número 5 que el número 100.000. Y vamos a ver que coincide con el número de ceros que tenemos ahí en ese número decimal, ¿no? 100.000 tiene 5 ceros, por lo tanto, el logaritmo de 100.000 en base 10 es igual a 5. Eso sucede solamente cuando tenemos números que son un 1 seguido de ceros, ¿no? Lo mismo sucede para el caso de los números decimales, ¿no? Tenemos el logaritmo en base 10 de 0,00001 y el resultado es menos 5. Igualmente solamente tenemos que contar el número de unidades decimales o lugares decimales y obtenemos el menos 5. Y esto solamente es válido, como repetimos, para cuando tenemos un 1 en algún lugar del posicionamiento decimal, ¿no? O sea, una décima, una centésima, una milésima, etc. Entonces podemos decir acá que las unidades logarítmicas lo que nos permite es manejar escalas, reducir escalas, para poder ser más cómodo el trabajo cuando tenemos números demasiado grandes o números demasiado pequeños. Otra cosa importante que nos permite el uso de logaritmos es la simplificación de las operaciones. Si yo tengo el producto de dos números y le aplico el logaritmo, esto se convierte en la suma. Y definitivamente sabemos que es más fácil sumar que multiplicar. Lo mismo sucede cuando tenemos el logaritmo de una división, ¿no? El logaritmo de una división es igual, eso se convierte en una resta. Evidentemente es más fácil restar que dividir. Entonces, en conclusión, vemos que esas unidades logarítmicas lo que nos permiten es reducción de escalas, manejar los números de manera más amigable y también una simplificación a la hora de hacer operaciones. Continuamos ahora, vamos a definir qué cosa es el decibelio. El decibelio es la décima parte del bel o el belio, que es en realidad la unidad logarítmica, solamente que utilizamos la décima parte, con lo cual obtenemos esta nueva unidad o esta submúltiplo de la unidad que sería el decibelio. El decibelio como tal está conceptuado, o el concepto es
que es 10 veces el logaritmo en base 10 de la comparación de dos potencias. Tenemos una potencia P1 en el numerador y una potencia P2 en el denominador. Lo mismo se hace para el caso de los voltajes. En este caso es 20 el logaritmo por el tema de la conversión de potencia a voltaje, ¿no? Que lo vamos a ver, o está escrito en la parte inferior del texto que ven ustedes en la diapositiva. A su vez, esta unidad logarítmica llamada decibelio se puede subdividir o se clasifica en dos, que son las unidades logarítmicas relativas y las unidades logarítmicas absolutas. Cuando hablamos de unidades logarítmicas relativas, sucede cuando estas potencias que estamos viendo en la definición, que el decibelio es 10 veces el logaritmo en base 10 de la comparación de dos potencias, cuando estas potencias P1 y P2 toman cualquier valor, entonces hablamos de unidades logarítmicas relativas, porque estamos hallando el logaritmo de una relación, ¿no? Por ejemplo, si la relación entre dos potencias es 2, ¿cuál es el valor de esas dos potencias? Bueno, pueden ser en realidad cualquier número, ¿no? Por ejemplo, puede ser 10 y 5, la relación es 2. 50 y 25, la relación es 2. 200 y 100, la relación es 2. Entonces tenemos una relación entre una potencia P1 y una potencia P2, que pueden tomar cualquier valor. Pero si la potencia P sub 2 que está en el denominador es una potencia unitaria de referencia, cuando hablamos de unitario, porque vale 1, entonces cualquier número dividido entre 1 va a ser el mismo número, evidentemente, ¿no? Entonces, si la potencia P sub 2 toma valores unitarios de referencia, como tenemos en la diapositiva, hablamos de 1 watt, 1 miliwatt, 1 milivoltio, etcétera, valor unitario, entonces hablamos de unidad logarítmica absoluta. Entonces, eso es lo que dice la teoría, pero ¿dónde se aplica? ¿No? ¿Para qué aplicamos las unidades relativas y para qué aplicamos las unidades absolutas? Las unidades relativas aplicamos cuando se tratan de elementos que van a actuar sobre una energía. Por ejemplo, ¿cuáles de ellos en la práctica? Puede ser un amplificador activo o pasivo. Activo cuando es un circuito, pasivo, por ejemplo, una antena. Entonces, esos elementos lo que van a hacer es amplificar algo, o una señal, o una potencia, o una energía a su entrada, la van a amplificar y vamos a tener a la salida una mayor energía. Por eso se llaman amplificadores. Estos elementos van a aportar con una ganancia, una adición a la energía entrante, y esa adición, esa ganancia, ese poder de amplificación está justamente medido en decibelios y en unidades logarítmicas relativas. Entonces, el decibelio a secas pertenece o es la unidad que se utiliza para designar las unidades logarítmicas relativas. ¿Y dónde aplicamos las unidades absolutas? Las unidades absolutas me sirven justamente, como son absolutas, me sirven para expresar una energía. Puede ser una potencia, puede ser un voltaje, una corriente. Esa energía yo la puedo convertir al logaritmo. Entonces, para hacer esto, estoy ya utilizando una unidad absoluta. Justamente a esta unidad absoluta, a esta energía, es la que se le va a aplicar una ganancia o una atenuación o una pérdida, como en el caso de que, por ejemplo, un cable, por ejemplo, el aire o el vacío, cuando una energía viaja por un cable o por el aire o por el vacío, básicamente lo que sucede es una atenuación. Hay un deterioro de la señal, hay una disminución de la potencia o el poder de esa señal. Esa disminución también se mide en decibelios, pero la propia energía se mide en unidades absolutas. Y vamos a ver a continuación qué tipo de unidades absolutas existen y cuál es su uso adecuado. Bueno, como habíamos mencionado, las unidades logarítmicas relativas las hemos designado con las siglas ULR y se usan para expresar ganancias o pérdidas. Ganancias de un amplificador, pérdidas de un cable. Y en letras solamente utilizamos la D minúscula de deci de un submúltiplo y B mayúscula de belio, ¿no? Decibelio, solamente esas dos letras para designar en unidad relativa ganancias o pérdidas.
En el caso de las unidades logarítmicas absolutas, estas se pueden subdividir, además, si es de potencia o es de voltaje. En el caso de las unidades logarítmicas absolutas de potencia, tenemos básicamente dos tipos, los llamados dB-watts y los dBm. Como podemos apreciar en la diapositiva, cuando hablo de dB-watts es 10 veces el logaritmo en base 10 de una potencia cualquiera y una energía cualquiera, expresada en watts entre un watt. Como vemos ahí, cumple la definición de unidad logarítmica absoluta. La potencia P sub 2 del denominador es una potencia unitaria de referencia, ¿no? Entonces es una unidad absoluta, pero viene del origen que son los watts. Ojo que la potencia a la cual yo le quiero aplicar y obtenerla en dB-watts debe estar pues justamente en esa unidad, en watts, y dividirla en un watt básicamente como referencia, ¿no? Donde se utilizan ese tipo de unidades, por ejemplo, para las comunicaciones satelitales. Se utiliza esta unidad, los dB-watts. dBm igualmente es 10 veces el logaritmo en base 10 de una potencia expresada en miliwatts entre un miliwatt. Nuevamente cumple la definición de unidad logarítmica absoluta. Donde utilizamos dBm utilizamos, por ejemplo, para lo que son redes inalámbricas, enlaces de microondas, enlaces o entrega de señal o cobertura de señal de una estación base celular. Para comunicaciones ópticas se estila utilizar esta unidad. También tenemos abajo las de voltaje, que en ese momento no las vamos a tocar, pero también son utilizadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el dB milivoltio, el dBu, que se utilizan para lo que es circuito cerrado de televisión, televisión por cable, radiodifusión, AM, FM, etc. Continuamos. Acá tenemos un gráfico mnemotécnico para poder hacer o entender mejor cómo podemos hacer una conversión, ¿no? Entre, por ejemplo, dB-watt a watt o dBm a miliwatt. En la figura de la izquierda vemos cómo podemos convertir de watts a dB-watts. Siguiendo la flecha, si yo tengo una potencia que está en watts y quiero convertirla a dB-watts, simplemente a esa potencia en watts le aplico 10 logaritmos. En base 10, ¿no? Evidentemente. Y obtendría el resultado y estaría en dB-watts. Y si quiero hacer lo contrario, si tengo una potencia en dB-watts y quiero hacer el cambio a watts, lo que tengo que colocar es el 10, el número 10, que es la base del logaritmo, y elevar ese número 10 a una potencia, y esa potencia sería la división de la cantidad en dB-watts dividido entre 10. Y obtendría, pues haciendo esa operación, tendría el resultado en watts, ¿no? Entonces tenemos ahí exactamente lo mismo es para el caso del dBm, ¿no? Como son unidades absolutas y también el logaritmo en base 10 y son potencias, básicamente la forma de conversión es la misma. Evidentemente estos temas son un poco complicados, necesitan tener una calculadora al costado para poder estar siguiendo los procedimientos, y por eso los invitamos a que puedan revisar nuevamente esa lección con una calculadora o una hoja en blanco y estar evaluando en forma práctica lo que estamos hablando, ¿no? Ustedes tienen la facilidad de repetir esta lección cuantas veces, ¿no? Así como cuando nosotros empezamos a usar las unidades decimales que nos enseñaron para poder sumar, restar, multiplicar en los primeros años de la educación escolar, por supuesto cada una de estas operaciones aritméticas, etcétera, tenían sus propiedades para poder obtener los resultados numéricos que deseábamos, ¿no? Igualmente, tenemos un nuevo sistema de unidades, necesitamos tener algunas propiedades y analizar algunas de estas propiedades importantes, ¿no? Como ejemplo, si vamos un poquito a la propiedad número 4, en el ejemplo, los ejemplos son los que están de color rojo. En la propiedad número 4 hay un ejemplo que me dice que si yo tengo 18 dBm más 18 dBm, eso es igual a 21 dBm.
Evidentemente, de repente si lo vemos a simple vista, no vamos a pensar de que esta es una respuesta lógica, ¿no? Evidentemente porque lo estamos pensando en función de las propiedades de las unidades decimales que nosotros manejamos, ¿no? Pero como dijimos, es un nuevo sistema de unidades y tienen sus propias reglas. Y analizaremos por qué es que es cierto esa operación o ese resultado de esa operación. Bueno, empecemos con la propiedad número 1. Me dice si yo tengo un número cualquiera expresado en unidades logarítmicas relativas, o sea en decibelios, más menos otro número cualquiera también expresado en unidades logarítmicas relativas, ejecuto la operación aritmética o algebraica, perdón, correspondiente, numérica, y coloco como resultado también las unidades logarítmicas relativas, o sea el decibelio, ¿no? En ese caso coincidiría con una propiedad o las propiedades de la adición para las unidades decimales. Tenemos ahí como ejemplo, si tengo 22 dB más 3 dB es igual a 25 dB. Ejemplo práctico, si yo tengo un amplificador que amplifica 22 dB y a continuación tengo otro amplificador que amplifica 3 dB, la pregunta sería, ¿cuánto amplifican los dos amplificadores combinados? Ahí simplemente hago la suma directa, ¿no? 22 más 3 igual 25. 25 dB sería la ganancia de los amplificadores combinados. La propiedad número 2, si yo tengo un número cualquiera en unidad logarítmica absoluta más otro número cualquiera en unidad logarítmica relativa, la respuesta es ejecuto la operación aritmética o algebraica correspondiente numérica y coloco la unidad logarítmica absoluta, la que manda es la absoluta. Tenemos ahí el ejemplo, 12 dBm es una unidad absoluta, menos 3 dB, que es una relativa, es igual a 9 dBm. ¿Cómo podemos explicar esto? Imaginémonos que tenemos un cable, ese cable evidentemente lo que va a aportar es una pérdida, una disminución de la energía, entonces a la entrada de ese cable tenemos un nivel de señal, un nivel de potencia de 12 dBm. El cable me va a aportar una atenuación de 3 dB, va a disminuir en 3 dB. Entonces entran 12 dBm, el cable disminuye 3 dB y lo que sale es la misma energía pero disminuida. Por lo tanto, si es la misma energía, tiene que tener la misma unidad absoluta. Entonces el resultado de la salida del cable serían 9 dBm. Los 12 entrantes menos la pérdida del cable igual a la salida del cable. En la propiedad número 3 tenemos un número cualquiera en unidad logarítmica absoluta menos otro número cualquiera en unidad logarítmica absoluta. Hacemos la división la resta algebraica y el resultado es en unidad logarítmica relativa. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no? 32 dBm menos 20 dBm igual 12 dB. Esto, ¿cuál sería un ejemplo práctico? Imaginémonos que en un receptor de señales, un receptor electrónico, llegan siempre dos tipos de señales, ¿no? Una señal deseable o deseada, que es la señal portadora con la información, y una señal no deseada, que sería la interferencia o el ruido. Eso siempre está presente en forma natural en cualquier receptor. Lo que nosotros deseamos es que siempre la portadora con la información sea mucho mayor que el ruido y las interferencias para poder recuperar la información. Entonces eso podría ser como ejemplo, ¿no? Imaginémonos que 32 dBm es la portadora con la información, el nivel de potencia, y 20 dBm es el nivel de ruido e interferencia. Entonces ahí me está diciendo que el nivel de portadora con su información es 12 dB por encima del nivel de ruido o perturbación o interferencia, que serían los 20 dBm. Y bueno, en la propiedad número 4 tenemos un número en unidad logarítmica relativa más el mismo número, o sea, estamos duplicando la potencia. En unidad logarítmica absoluta, el resultado es que tengo el número más 3, simplemente le sumo 3 y también en la misma unidad logarítmica absoluta. Ejemplo, 18 dBm más 18 dBm igual 21 dB. ¿Eso cómo lo podemos entender? Si yo tengo una determinada potencia, ¿no? Vemos acá que estamos duplicando, estamos sumando algo igual, estamos duplicando. Tengo una determinada potencia y yo la multiplico por 2, el doble de esa potencia. Entonces, como vemos en logaritmo, la multiplicación se convierte en una suma. Entonces sería la potencia más el logaritmo de 2, o 10 veces el logaritmo de 2. Si podemos calcular una nota en una calculadora que tengan a la mano, 10 veces el logaritmo de 2, vamos a ver que ese valor nos da 3 decibelios. Entonces,
lo que estamos haciendo, si queremos duplicar una potencia, simplemente le sumamos 3 decibelios y el resultado será el doble de la potencia. Entonces, como dijimos, estas son nuevas reglas porque es un nuevo sistema de unidades, pero es muy importante esta propiedad que estamos analizando, la propiedad número 4. Quiere decir que siempre que yo sume 3 decibelios a una potencia, estoy duplicando su potencia. Igualmente, recíprocamente, si yo a una potencia le resto 3 decibelios, estoy disminuyendo en la mitad, porque estoy sacando la mitad de la potencia. Puedo ver un acumulado de 3 decibelios y le sacaré menos 3 y menos 3. Tendremos siempre la mitad de la potencia, la mitad, la cuarta parte, la octava parte y así sucesivamente. Bueno, acá tenemos una equivalencia, que es la que se va a utilizar en algún caso, en la más simple, ¿no? Si yo quiero convertir dB watts a dBm, no tengo que pasar a unidades decimales, simplemente si yo tengo un número en dB watts, le sumo 30 y el resultado ya lo tengo en dBm. O si tengo un número en dBm y le resto 30, el resultado ya está en dB watts. Es una equivalencia muy sencilla. Acá un gráfico para podernos de repente visualizar mejor lo que habíamos mencionado. Si tenemos un amplificador, evidentemente tenemos una señal pequeña a la entrada y la señal se incrementa en su nivel a la salida, ¿no? Por eso tenemos ahí la función del amplificador. Entrada-salida, entrada pequeña, salida grande. Como vemos ahí, la ganancia del amplificador estaría expresada pues, justamente en la 10 veces el logaritmo decimal de la potencia de salida entre la potencia. O en otro gráfico del mismo tipo podemos analizar el caso de una atenuación o una pérdida, ¿no? En una atenuación que puede ser pues con una señal viaja en el aire en forma de onda electromagnética o viaja en forma de corriente en un cable, va a haber un deterioro, una disminución, una atenuación. Entra una señal de una amplitud grande y después de recorrer ese medio llamado cable, etc., tengo un nivel más pequeño, ¿no? Entonces ahí tenemos una atenuación. Igualmente la atenuación en dB va a ser 10 veces el logaritmo en base 10 de la potencia de entrada entre la potencia de salida. Bueno, es muy importante también ver esta tabla, este cuadro, para el caso de darnos cuenta mejor cuando tenemos el doble o la mitad de una potencia. Tomemos como ejemplo el caso de una potencia de 100 miliwatts, ¿no? Ubiquemos en el cuadro, en la tabla que vemos ahí, más o menos a la mitad de la diapositiva está el nivel de potencia de 100 miliwatts. 100 miliwatts es igual a 20 dBm, ¿no? Lo pueden ubicar ahí, por favor. 100 miliwatts es igual a 20 dBm. El doble de 100 es 200. Si bajamos la vista hasta encontrar 200 miliwatts, vamos a ver que 200 miliwatts es igual a 23 dBm. Entonces se cumple que si yo duplico una potencia, lo único que tengo que hacer en unidades logarítmicas es sumarle 3. Y lo recíproco igualmente, ¿no? Si nos visualizamos igualmente en lo que es 100 miliwatts igual a 20 dBm, la mitad de 100 es 50. Subimos un poco la vista, ubicamos 50 miliwatts. 50 miliwatts es igual a 17 dBm. Entonces, si yo le resto 3 decibelios, estoy sacando la mitad de la potencia. Es muy importante verificar esta propiedad en las unidades logarítmicas. Y darnos cuenta de cuando tenemos una atenuación, por ejemplo, de 80 dB, 50 dB, 90 dB, 100 dB, es una atenuación bastante grande. No solamente por el número, sino estamos visualizando acá que por tratarse de logaritmos, cada vez que yo resto 3 dB, saco la mitad. Si resto 80, si resto 50, estoy disminuyendo enormemente el nivel de señal. Acá tenemos un pequeño de señal.
Acá tenemos un pequeño ejemplo que lo pueden revisar con más calma. Como digo, pueden repetir cuantas veces sea necesario esta lección, que de repente es un poco complicada, pero conforme ustedes le van siguiendo el orden, no habrá ningún problema. Y por supuesto que pueden hacer las consultas al correo o al foro del curso sin ningún inconveniente. En este pequeño ejemplo nos piden calcular en dBm una potencia de 1 miliwatt. Simplemente coloco la definición de dBm, que es 10 veces el logaritmo en base 10 de la comparación de dos potencias, pero la potencia que está en el denominador va a ser 1 miliwatt. Y da la casualidad que también la potencia a calcular también es 1 miliwatt. Entonces definitivamente tendré pues la división de 1 miliwatt entre 1 miliwatt. Como son las mismas cantidades, en realidad va a quedar la unidad. Entonces finalmente tendría 10 logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 es 0. 0 por 10 me da 0. Tendría 0 dBm. Ojo, muy importante en propiedad de unidades logarítmicas, que yo tenga 0 dBm o dBwatts o cualquier unidad logarítmica no quiere decir que sea un valor nulo. Como vemos ahí, no es que yo tenga una potencia nula, tengo una potencia de 1 miliwatt y ese 1 miliwatt equivale a 0 dBm. ¿No? Simplemente es una equivalencia numérica, no quiere decir que porque 0 sea algo nulo. Ojo a este ejemplo. Bueno, para terminar la lección, vemos algunas conclusiones. Las unidades logarítmicas son usadas en las telecomunicaciones porque nos permiten simplificar escalas y nos permiten manipular mejor las operaciones, ¿no? Reducir escalas y mejor manipulación de operaciones. Más fácil el uso de las operaciones. Las unidades logarítmicas tienen sus propias reglas, ¿no? Sus propias propiedades, porque son un sistema de unidades nuevo, diferente a las unidades decimales que estamos acostumbrados a utilizar. Bueno, ya dijimos que las unidades logarítmicas convierten las operaciones de multiplicación y división en suma y resta respectivamente, por lo tanto nos agilizan el proceso de cálculo de este tipo de operaciones. También las unidades logarítmicas relativas son usadas para representar ganancias y atenuaciones en un sistema de comunicación, o sea, los decibelios. Y las unidades logarítmicas absolutas son para representar energía, que puede ser en forma de corriente, de potencia, de voltaje, y estas son las que fluyen en un sistema de comunicación. Bueno, muchas gracias por su atención, estaremos viéndonos en la siguiente lección.